La película comienza presentando a Max, un abogado joven y ocupado, en su camino a una cafetería para una reunión de equipo. Antes de empezar, recibe una videollamada de su esposa Sue y su hija Nancy, quienes le expresan cuánto lo extrañan, pues ha estado ausente de casa por un mes debido al trabajo. Simultáneamente en la cafetería, Ellis, el líder de otro grupo, inicia su propia reunión. Durante su encuentro, Max ve a su hermano menor, Jerry, envuelto en una discusión tensa. Al intentar saludarlo, Jerry lo ignora y le pide que no lo moleste, negando conocerlo bien ante su propio grupo. Esto deja a Max confundido y algo dolido. Roxy, del grupo de Ellis, se acerca para pedirle su tarjeta, mencionando que podría necesitar su ayuda legal pronto. Esa noche, Max se queda atrapado en el trabajo hasta tarde, incapaz de volver a casa. Mientras tanto, Sue, preocupada por el exceso de trabajo de su marido, se sobresalta con el timbre. Es Jerry, quien aparece inesperadamente y visiblemente herido. La sorpresa de Sue y Nancy se transforma en horror cuando un desconocido aparece de repente y asesina a Jerry en su propio umbral. A la mañana siguiente, mientras Max estaba en medio de una reunión con un cliente, el detective Santiago llegó con noticias devastadoras. Jerry y Sue habían sido asesinados y Nancy había desaparecido. Afligido, Max abandonó la reunión y acompañó a Santiago a la comisaría para obtener más detalles. En la estación, los oficiales lo interrogaron, notando su semblante de profunda tristeza y consternación ante la pérdida trágica de su familia. Los responsables del crimen todavía no habían sido capturados. Santiago, comprensivo con el dolor de Max, se comprometió a hacer todo lo posible para dar con los culpables y rescatar a Nancy. Posteriormente, la detective Fargus acompañó a Max de regreso a su hogar. Al entrar a su apartamento, Max se encontró con una escena de caos total que le rompió el corazón. Al ver un dibujo hecho por Nancy, las emociones lo invadieron y no pudo contener las lágrimas. En ese momento crítico, Dio, uno de los criminales, apareció repentinamente e intentó intimidar a Max para que guardara silencio. Max logró liberarse del agarre de Dio, quien sorprendentemente reveló que no quería hacerle daño. Dio explicó que Jerry, el hermano menor de Max, había sido un aspirante a policía que murió tras infiltrarse en una organización criminal. Dio entonces le entregó a Max una llave de un almacén secreto donde Jerry guardaba información sobre Ellis, el cerebro detrás del asesinato de su familia. Tras recibir la llave, Max salió apresuradamente del apartamento por la puerta trasera, decidido a descubrir más sobre los crímenes de Ellis. Mientras tanto, la detective Fargus, alertada por el comportamiento evasivo de Max, decidió ir a checar cómo estaba. Al regresar al apartamento de Max, Fargus se encontró con Dio en lugar de Max y lo atacó para impedir su escape. En un último acto de desesperación, Dio activó un explosivo que eliminó tanto a Dio como a Fargus y destruyó el apartamento de Max. Al llegar al almacén secreto cerca del puerto, Max se sumergió en un mundo desconocido. Allí encontró objetos personales de Jerry y pruebas claras de su implicación con el sindicato criminal de Ellis. Max quedó desconcertado al descubrir que Jerry había estado desviando dinero de las operaciones ilegales para ocultarlo allí. Consumido por el dolor y la ira hacia Ellis, quien había destruido su vida, Max decidió actuar. En un arranque de determinación, Max fabricó 6 cuchillos arrojadizos, armándose para su misión de venganza. Con las armas en mano, se preparó para enfrentar a Ellis y hacer justicia por su cuenta, dando inicio a su cacería esa misma noche. En un rincón oculto de la ciudad, Ellis encabezaba una reunión clandestina con su banda, dando instrucciones para aumentar los secuestros de niños y hacer dinero con ellos. A pesar del reciente secuestro de la hija de Max, la demanda exigía más víctimas. Durante la reunión, Ellis, furioso al descubrir que Jerry había escondido dinero, ejecutó a uno de sus hombres en un estallido de ira ante la mirada indiferente de sus subordinados. Tras la reunión, Ellis y su equipo se dirigieron al estacionamiento para partir. Allí, Mike, uno de sus hombres, descubrió que uno de sus neumáticos estaba pinchado, un sabotaje de Max. Ellis decidió llevar a Mike a casa en su coche, mientras ordenaba a otro secuaz, Tommy, que llevara la motocicleta al taller. En el camino, Tommy se detuvo para un descanso. Continuó su racha de venganza enfrentando y eliminando a otro miembro de la banda criminal. En otro día agitado, Ellis se encontraba cada vez más exasperado por la falta de pistas sobre el dinero oculto de Jerry. Durante este tiempo, varios de sus secuaces introdujeron a un hombre llamado Ray, que se había presentado voluntariamente, atraído por la promesa de ganancias rápidas. Desbordante de un confianza imprudente y actuando con arrogancia, Ray incluso se atrevió a poner sus pies sobre la mesa, lo que provocó la irritación de Ellis. Sin decir una palabra, Ellis colocó un paño y una bolsa de plástico delante de Ray,
Ray. En ese momento Roxy eliminó a Ray. Una vez eliminado, los secuaces de Ellis se movilizaron rápidamente y se lo llevaron con el plan de salvar lo que pudieran para el mercado negro. Al día siguiente, Juan, uno de los secuaces de Ellis, se encontraba conduciendo detrás de Max. Juan empezó a impacientarse mientras Max avanzaba lentamente delante de él. Tras varios toques de bocina, Max finalmente se detuvo en una calle desolada y se posicionó al lado de Juan. Irritado, Max aprovechó la ventanilla abierta de Juan para lanzar un ataque sorpresa. Con total desdén por cualquier testigo, Max golpeó a Juan con fuerza, asegurando su derrota. En el proceso, también se apoderó del teléfono celular de Juan. Al día siguiente, Max volvió al almacén de Jerry, donde escondió el coche de Juan, y utilizó el teléfono de este para rastrear a Ellis. También preparó una emboscada en el almacén para los secuaces de Ellis que seguramente vendrían en busca de Juan. Con todo en su lugar, Max se dirigió solo al cuartel general de Ellis y lo confrontó, exigiendo saber dónde estaba Nancy. Ellis se resistió a cooperar y Junior, uno de sus hombres, atacó a Max por la espalda, dejándolo inconsciente. Cuando Max recobró la conciencia, se encontró atado y siendo torturado por Junior, quien se jactaba cruelmente de sus acciones pasadas con Sue antes de su muerte. Atrapado en su dolor y furia, Max escuchó impotente. Poco después, Ellis llegó con Big John y discutieron la necesidad de mantener a Max vivo para descubrir dónde Jerry había escondido el dinero. Tras extraer la información de Max, Ellis y su equipo se dirigieron rápidamente al almacén de Jerry para buscar el tesoro escondido. Mientras tanto, Junior quedó encargado de vigilar a Max en la sede. Aprovechando un descuido mientras Junior fumaba, Santiago, un detective que había estado siguiendo la situación desde las sombras, intervino y apuntó su arma a Junior. Lo escoltó de vuelta al interior, donde Max estaba cautivo. Max rápidamente noqueó a Santiago para asegurarse de que el detective no interrumpiera su plan de enfrentarse a Junior por sí mismo. Mientras tanto, Big John y Roxy se encontraban en el almacén de Jerry, escarbando en busca del dinero oculto. Después de un rato, Big John finalmente dio con una bolsa de efectivo escondida dentro de una caja. Aunque radiante con su hallazgo, Roxy se alarmó al notar que la bolsa estaba conectada a un largo cable, parte de una trampa explosiva. A pesar de sus intentos por advertir a Big John, él ya había agarrado la bolsa, desencadenando la trampa. Ellis, que aguardaba cerca en su vehículo, se vio sorprendido por una explosión repentina que sacudió el almacén de Jerry. La estrategia de Max había resultado eficaz, eliminando a dos de los secuaces más importantes de Ellis en un instante. De vuelta en la base de Ellis, Santiago se recuperaba en un coche, mientras que dentro de la sede, Junior yacía inerte, víctima de la astucia de Max. Al descubrir el caos y la derrota de sus hombres, Ellis fue invadido por el pánico al darse cuenta de que había subestimado gravemente a Max. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Max atrajo a Ellis a una fábrica abandonada, con la intención de confrontarlo. Al entrar Ellis, Max ya lo esperaba, arma en mano, listo para enfrentarse al peligroso líder criminal. Sin embargo, en ese momento crítico, Santiago apareció e intentó convencer a Max de dejar que las autoridades manejaran la situación y se encargaran de investigar la muerte de su familia. A pesar de los esfuerzos de Santiago, Max se mostró inquebrantable, decidido a ejecutar su venganza. Santiago, apelando a la historia de Max como ex-marine y su posterior carrera como abogado, motivado por su deseo de enfrentar sobre las palabras de Santiago, pero permanecía resuelto. En un giro inesperado, Santiago decidió no arrestar a Ellis, identificándose con el dolor de Max, ya que también había sufrido pérdidas a manos de la criminalidad. Dejando a Max a su suerte, Santiago se retiró del escenario, permitiéndole enfrentar a Ellis. Max, sin vacilar, atacó ágilmente a Ellis, quien le narraba en detalle lo que le pasó a su hija Nancy. A pesar de la resistencia de Ellis, Max lo superó. Consumido por la necesidad de justicia para su familia, Max golpeó repetidamente a Ellis, dejando salir toda su rabia y dolor acumulados hasta que finalmente acabó con la amenaza. Días después del incidente, la noticia de que el cuerpo de Ellis había sido encontrado en una fábrica antigua circulaba ampliamente en los medios, alcanzando incluso al jefe de policía. Santiago, quien simpatizaba profundamente con Max, le sugirió que se alejara del país por un tiempo para evitar complicaciones legales. Tiempo después, Santiago regresó a su hogar en México para pasar tiempo con su familia, buscando algo de paz tras los recientes eventos. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida cuando recibió un mensaje de Max, quien ahora había asumido el rol de un justiciero. En su nuevo camino, Max buscaba la ayuda de Santiago para identificar a otros criminales implicados. Santiago, movido por un sentido
sentido de justicia, accedió a proporcionar a Max la información necesaria sobre los delincuentes que aún se encontraban en libertad, abriendo un nuevo capítulo en su colaboración. Fin de la película.